Muy buenas noches, amada iglesia, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Somos la Iglesia Gracia de Cristo, quienes saluden esta noche, el pastor Romel Lázaro, que voy a estar con ustedes compartiendo un precioso mensaje de parte de nuestro Dios, y oro para que este mensaje o esta palabra sea de gran bendición para sus vidas, sea de edificación y sobre todo sea de gran consuelo, sabiendo que ya Dios nos ha dado la libertad eterna a nuestras vidas, ha cambiado nuestro destino eterno y por ende también nos ha dado un respaldo eterno, y eso lo vamos a ver también en el transcurso del mensaje de esta noche. Así que los bendigo a cada uno de ustedes para que reciban la mayor gracia en este tiempo y que sea el mejor horario para nuestras vidas, donde podamos tomar la palabra de Dios como nuestro pacto eterno y ver realmente su promesa cumplirse en nuestras vidas, en nuestra familia y también en nuestros campos y también en nuestra posteridad, porque la palabra de Dios es eterna y se cumple perfectamente. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes nuevamente, queridos hermanos, amada iglesia, familiares, amistades que nos van a ver luego. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a empezar este tiempo de culto. De hecho, es un culto de oración. En esta noche lo estamos haciendo vía virtual. Sin embargo, la palabra de Dios no para. La palabra de Dios tiene que continuar. Y vamos a orar para que Dios nos siga bendiciendo y que sea Él mismo hablando a nuestras vidas. Amén. Que sea Dios mismo hablando a nuestros corazones y sobre todo que Él siga confirmando su palabra como Él mismo lo ha prometido. Entonces vamos a orar por un momento. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Padre bueno, porque tu palabra es eterna, porque tu palabra es perfecta, porque tu palabra se sigue cumpliendo en nuestras vidas y se seguirá cumpliendo en nuestra posteridad. Gracias, Padre bueno, porque la Pascua de Cristo nos dio la libertad eterna en nuestras vidas. Fue el momento cuando Cristo nos dio un respaldo eterno, perdonando todos nuestros pecados y dándonos el trasfondo del trono celestial. Padre, gracias por la Pascua de Cristo, que es nuestra verdadera libertad. En este tiempo, Padre, te pedimos una doble gracia, que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, que seamos nosotros sensibles a la guía de tu Espíritu Santo y ver realmente cómo tu palabra se sigue cumpliendo en todos nuestros campos. Oramos en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, para que aquellos tus hijos tuyos que están pasando por diferentes pruebas, por diferentes circunstancias o adversidades, que puedan encontrar descanso en Dios Trino, que puedan encontrar consuelo. Aquellos hermanos que están pasando por algún tipo de enfermedad, que este tiempo sea el mayor tiempo donde puedan restaurar su vida conforme a tu palabra, Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo, el Hijo Dios viviente, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amada iglesia. Vamos a ver la palabra del día de hoy, que lleva por título la recuperación personal. Y vamos a ver Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Amén. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Vamos a leerlo todos juntos, si están en su casita. Vamos a leerlo como si estuviéramos en el mismo templo, como si estuviéramos en la iglesia, una sola voz. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo leemos Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Amén. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Amén. Amén. Este es en el preciso momento donde Cristo ya había resucitado. Cristo llamó nuevamente a sus discípulos en el versículo 3 y les habló una cosa muy importante. Les habló un respaldo que ellos deben de poseer, que deben de disfrutar y sobre todo que tienen que experimentar. ¿Cuál es este respaldo? Es el reino de Dios. Ahora mismo usted y yo tenemos ya ese respaldo del trono celestial. Miren cuán amor Dios nos ha dado, que habernos hecho su Hijo, también nos ha dado un respaldo celestial. Es el reino de los cielos. Y Lucas capítulo 12, el versículo 32 dice: no temas, manada pequeña,
porque a vuestro Padre le ha placido darlos el reino. Si Dios ya nos ha dado todo el reino, si ya Dios nos ha dado todo el respaldo del trono celestial, simplemente es creerlo y hacerlo propio. Simplemente es creerlo y tomarlo como mi promesa. Dios me ha dado el reino de Dios. Si Dios nos ha dado realmente el trono celestial, ya lo tenemos todo. Estamos ahora mismo en un horario de un proceso donde Dios va a cambiar todas nuestras costumbres, Dios va a cambiar todos nuestros pensamientos, Dios va a cambiar realmente todas aquellas cosas que se han grabado en nuestras vidas, que se han enraizado en nuestras vidas, que se han hecho en nuestra naturaleza durante tanto tiempo que hemos vivido fuera de Dios. Ahora estamos en Cristo y todo aquello tenemos que cambiar. Es como el agricultor, ¿no? El agricultor cuando va a sembrar, cuando va a echar la semilla en una tierra, no va y siembra de frente, sino que tiene que arar la tierra, tiene que preparar la tierra. Luego de haber preparado bien la tierra, recién comienza a sembrar, a echar la semilla. De la misma manera Dios muchas veces trata con nuestras vidas justamente en medio de las circunstancias, porque más que las circunstancias, Dios está más interesado en nosotros. Por eso usa las circunstancias, usa los ambientes, usa cualquier cosa, inclusive a las personas que están en nuestros lados, para hacernos ver realmente nuestra debilidad y reconocer realmente que nosotros necesitamos a Dios en cada instante. En cada momento, usted y yo necesitamos la gracia de Dios. En cada instante nosotros necesitamos realmente a Cristo, que es palabra y vida eterna. Es la salvación de nuestro Dios. Entonces, cuando yo reconozco realmente que necesito a Cristo, entonces me voy a dar cuenta que realmente tengo muchas cosas que sanar. Sanar mi pasado, sanar mi pensamiento, sanar aún mi presente, sanar mis costumbres, sanar realmente las cosas que yo percibo, las cosas que yo creo que realmente son correctas. Porque Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Entonces tenemos que ver nosotros qué es lo que realmente Dios nos quiere enseñar, qué es lo que Dios nos quiere mostrar y sobre todo hacia dónde Dios nos está direccionando. Porque ciertamente si Dios nos ha dado la libertad, si Dios nos ha dado realmente la salvación, si Dios nos ha dado realmente el Evangelio, no es para estar sufriendo, no es para estar llorando nuevamente y no es para estar lamentándome nuevamente, sino que todo lo contrario. Dios nos ha dado el Evangelio para estar libres, libres de la esclavitud, libres del pasado, libres del poder de Satanás, porque eso es el Evangelio. ¿Recuerdan ustedes el mensaje del día domingo? El día cuando el mundo fue liberado. ¿En qué momento o cuándo fue liberado el mundo? Cuando aplicaron el secreto de la sangre del Cordero, la Pascua de Cristo, la Pascua de Dios. Cuando aplicaron la sangre en los dinteles de la puerta, el ángel de la muerte pasó y no entró a aquella casa. ¿Por qué? Porque tenía el secreto de la sangre. Por eso el culto a Dios tiene que tener ese secreto de la sangre. El culto a Dios tiene que tener el secreto de Cristo, porque si no es Cristo, absolutamente no pueden hacer las cosas nada. Si no es Cristo, todo se convierte en absolutamente imposible. Por eso Cristo dijo, separado de mí, nada pueden hacer, porque únicamente Cristo tiene la autoridad para vencer todo el poder de Satanás, para quebrantar la fuerza de las tinieblas y para deshacer el trasfondo del infierno, y de eso Dios nos ha liberado. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, fueron libres de la esclavitud de Egipto. No necesariamente ellos fueron libres de la esclavitud de Egipto. Ellos fueron libres realmente de la oscuridad que estaba trabajando, que estaba operando en Egipto. De esa oscuridad Dios los ha liberado al pueblo de Israel. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Cuando Dios nos liberó del pecado, de Satanás y del trasfondo del infierno, automáticamente Satanás quedó atado por completo en nuestras vidas. Por eso no hay diablo ni demonio realmente que pueda contra el Hijo de Dios que tiene el pacto de Cristo. Simplemente es despertar a esta realidad y ver realmente que lo que Dios me ha dado es un pacto eterno. Por eso Lucas, cuando escribe a su amado hijo,
amigo Teófilo, le dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Estaba tan conmovido, estaba tan emocionado que lo comenzó a transmitir a su hijo, a su amigo Teófilo. Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Se está refiriendo al Evangelio de Lucas, porque Lucas fue quien escribió el Evangelio de Lucas, ¿no? Y vemos nosotros cómo Lucas, aparte de ser médico, doctor, fue un gran historiador, porque comenzó a escribir punto por punto de una manera tan detallada de las cosas que Jesús comenzó a hacer, los milagros que Jesús comenzó a orar y sobre todo las palabras que Cristo enseñó a los discípulos. Y eso quedó registrado para nuestras vidas, para nuestra enseñanza y también para nuestra instrucción. Por eso los bendigo para que nosotros podamos tener ese criterio, esa conclusión, que Cristo es suficiente. Como dice la alabanza, Jesucristo basta, ¿no? Jesucristo basta, amén. Jesucristo basta. Porque si tengo a Cristo ya todo se ha consumado. Si tengo a Cristo ya todo se ha terminado. Si tengo a Cristo ya todo se ha restaurado. Por eso el mensaje de esta noche es la recuperación personal. Cuando tenemos a Cristo, lo primero que se restaura es nuestra vida personal. Primeramente yo me tengo que restaurar. Yo me restauro con la palabra de Cristo. Yo me restauro con el Evangelio. Por eso los discípulos que subieron al aposento alto de Marcos, ellos no tuvieron temor, ellos no tuvieron excusa, ellos no tuvieron ninguna cosa que los impida subir al aposento alto de Marcos. Y dicho sea de paso, en aquellos tiempos, todos los discípulos o todas las personas que subían al aposento alto de Marcos estaban propensos a ser arrestados y llevarlos a la cárcel porque se había levantado una gran persecución contra los discípulos de Cristo. Pero aún así, a ellos no les importó nada esto. Ellos tomaron el pacto de Cristo y con este mismo pacto, dice la Biblia en Hechos capítulo 1, 14, subieron al aposento alto de Marcos y todos comenzaron a orar unánimes. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en esta promesa. Ellos creyeron realmente a este Cristo resucitado. Por eso el versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dios siempre da un mandamiento o una palabra a aquellas personas a quien escoge. Dios a nosotros nos ha escogido. Marcos capítulo 3, versículo 3 al 14 dice, y subió al monte y llamó así a lo que él quiso. No miró tu condición, no miró tu respaldo, no miró tu trasfondo familiar, simplemente llamó. ¿Por qué? Porque él quiso y nos dio un mandamiento. ¿Cuál fue ese mandamiento que Cristo nos ha dado? Amaos los unos a los otros, ¿no? Tenemos que amarnos como Cristo nos amó. Y el mandamiento más grande, supremo de todo esto, el mayor de los mandamientos es, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Por qué razón? Porque únicamente nuestro enfoque tiene que ser solo Cristo. Nuestro enfoque siempre tiene que ser Dios Trino que está juntamente conmigo. Por eso, en todo tiempo, en cualquier circunstancia, sin importar el ambiente, Jesucristo basta. Jesucristo tiene que ser suficiente, completo y eterno. Por eso, en todo tiempo nosotros tenemos que ver realmente la promesa que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la promesa que Dios nos ha dado? No estamos solos. Aunque físicamente, aparentemente, pareciera que estamos solos, pero no lo estamos. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales a esta realidad. Si ustedes leen Juan capítulo 14, del 15 al 31, sale la promesa del Espíritu Santo. No lo vemos, pero sabemos y creemos que es verdad. Que ahora el Espíritu Santo está ahora mismo con nosotros y nos guía hacia toda verdad. En Lucas capítulo 24, el versículo 49, Cristo le dice a sus discípulos, quédense en Jerusalén, no se muevan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, esperen esa promesa que Dios va a enviar. ¿A quién enviaría el Padre? Al Espíritu Santo. Porque ahora el Espíritu Santo es nuestro consolador, nos guía, nos fortalece, nos capacita para la hora en la cual Él mismo nos ha llamado. Y se da cumplimiento. Lucas, Hechos capítulo 1, el versículo 4 que hemos leído,
Nuevamente Cristo le dice a sus discípulos, esperen en Jerusalén, no se muevan, porque en el movimiento del evangelismo, en el movimiento de las misiones, en el movimiento de la palabra, es Dios quien hace su obra a través de nuestras vidas, por eso nosotros solamente somos sus instrumentos. Es Él quien lleva su obra a cabo en nuestras vidas. La obra del evangelismo nosotros no lo podemos hacer con nuestro propio criterio, no lo podemos hacer con nuestros propios estándares, no lo podemos hacer con nuestros propios pensamientos. Por eso es 100% la guía del Espíritu Santo. Ser sensibles a la guía del Espíritu Santo, eso es realmente ahora nuestra gran misión. Por eso los bendigo para que en esta noche todos, absolutamente todos, seamos revestidos del poder de la palabra y que seamos sensibles a la guía del Espíritu Santo. Ahora que los remanentes ya empezaron sus estudios, algunos empiezan el día lunes, que reciban la guía del Espíritu Santo. Sean llenos del poder del Espíritu Santo. Hagan sus estudios con el poder del Espíritu Santo y que sea el mismo Espíritu Santo guiándolos hacia lo que Él mismo ya ha preparado. ¿Por qué? Porque en esta época se ha levantado mucha confusión espiritual. Y no solamente confusión espiritual, hay muchos problemas que se levantan en la vida personal, muchos problemas que se levantan en la vida familiar, muchos problemas que se levantan allá afuera en la sociedad. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con la siguiente generación? ¿Qué va a pasar con la posteridad? ¿Con qué problemas se enfrentará la siguiente generación? Por eso, la mayor misión de la iglesia es levantar el movimiento del evangelismo para detener este problema que va aumentando. Mientras la ciencia, la modernidad avanza, también por otro lado, los problemas espirituales más van aumentando. Por eso nosotros en todo tiempo tenemos que ver dónde empieza el problema. Para poder solucionar el problema tenemos que ver en dónde empieza, ¿no? Y solamente en este mundo hay un solo libro que nos habla de esta realidad. Solamente hay un solo libro que nos muestra realmente la razón del problema humano, del ser humano. Y nos habla de Génesis capítulo 3, y esto es la Biblia. Solamente la Biblia nos habla dónde empezó el problema del ser humano. El problema del ser humano empezó cuando el hombre desobedeció a Dios, el hombre se apartó de Dios. A partir de ese momento el hombre quedó solo, sin fe y sin esperanza. Imagínense ustedes una persona que ha caído en una soledad extrema, que no tiene respaldo de su propia familia, sino que anda vagabundando por la calle, anda de vagabundo por la calle, sin dirección, sin fe y sin esperanza. Sabrá Dios qué es lo que le acontecerá a esa persona por la calle. Así quedó el hombre espiritualmente hablando. Quedó muerto espiritualmente. Lo dice la Biblia, Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, lo dice muy bien. Quedó atrapado en el destino de este mundo. Por eso tenemos que ver realmente que no solamente la Biblia nos habla del problema del ser humano, sino que también la Biblia nos habla de la respuesta. Y este es el libro de Génesis. Génesis nos habla del problema y la solución. Y la solución es: la simiente de la mujer aplastará por completo las obras de Satanás. Cristo venció el poder de Satanás. Cristo venció el poder de la muerte. Cristo venció con todo sufrimiento. Cristo venció realmente todas las maldiciones en la cruz del Calvario. Por eso nosotros decimos que la cruz del Calvario es el poder de Dios. Cristo, ahí en sus últimas palabras, dijo: consumado es. Y cuando dijo consumado es, todo se ha terminado. En ese momento, el velo que estaba en el templo, el velo que separaba el lugar santísimo y el lugar santo, se rasgó de arriba abajo. Por eso nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Esto es el Evangelio. Esto es el poder de Dios. Esto es la salvación de Dios. Por eso los bendigo para que nosotros podamos ver realmente de dónde es que Dios nos ha sacado y en dónde estamos ahora y hacia dónde Dios nos está direccionando, porque ciertamente hay un horario para nuestras vidas. Independientemente de las cosas que nosotros podamos hacer, o independientemente de las cosas que nosotros querramos hacer, independientemente de nuestros planes, de nuestros estudios, de nuestros proyectos, siempre y por encima, siempre está el plan absoluto de Dios.
Por eso siempre digo a los remanentes y a los hermanos, conecten su trabajo, conecten sus estudios, conecten sus negocios al plan absoluto de Dios. Porque si nosotros queremos hacer nuestra vida como mejor nos place, como nosotros queremos, van a haber sufrimiento. Y Dios para eso nos da una palabra por adelantado, nos da su Espíritu Santo para que nosotros realmente sigamos realmente la guía del Espíritu Santo y encontrar todo aquello que Dios ya ha preparado, porque una de las promesas que Cristo dijo, el Espíritu Santo los guiará hacia toda verdad. El Espíritu Santo los va a guiar hacia todo lo que el Padre ya ha preparado de antemano. Es simplemente recibir la guía del Espíritu Santo. Es simplemente ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. Y ahí está la victoria en nuestras vidas. Amén. Por eso, ¿qué cambios ocurren realmente en nuestras vidas cuando aceptamos a Jesucristo? ¿Qué cambios ocurren en nuestras vidas cuando viene a nosotros el poder de Dios? ¿Qué cambios ocurren en nuestras vidas cuando la gracia de Dios viene a mi vida, viene a mi familia, viene a mi hogar? ¿Qué cambios ocurren? Ocurren cambios asombrosos. Primero, cambia nuestro registro familiar, cambia nuestro destino eterno, cambia nuestro respaldo eterno y Dios nos da un poder eterno. En otras palabras, pasamos de muerte a vida. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. Hemos sido trasladados de la oscuridad a la luz. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de luz. Ahora usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Los ángeles de Dios están juntamente con nosotros. Todos nuestros pecados han sido ya perdonados. Y porque estamos en una batalla espiritual, aunque no vemos a nuestro adversario, pero siempre vienen luchas, siempre vienen dardos, y la primera batalla empieza en el pensamiento, Dios nos da el poder para vencer a aquel que tiene la potestad del aire. Dios nos da ese poder para vencer toda la fuerza del mal. Por eso, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, hasta el fin del mundo, porque la evangelización del mundo tiene que cumplirse hasta los confines de la tierra. Por eso, el mayor cambio que Dios nos ha dado es que nuestra identidad cambió y, como dijimos el día domingo en el mensaje púlpito, ha cambiado nuestro destino eterno. Ha cambiado el destino de la siguiente generación. Ha cambiado el destino realmente del mundo entero, de las 237 naciones, porque el Evangelio es perfecto. El Evangelio se cumple realmente para todos aquellos que toman este pacto, vence la oscuridad, se vence pues Satanás y se vence el trasfondo del infierno. Es completamente libre aquel que toma el pacto de Cristo. Por eso el día de hoy, tenemos que ver que Dios nos ha dado una posición muy grande. El hecho de habernos llamado, o el hecho de llamarnos hijo de Dios, el hecho de llamarnos ciudadanos del reino de los cielos, eso ya es una bendición eterna. Eso es una bendición eterna. Entonces, pastor, ¿qué hago yo con los problemas? ¿Qué hago yo con las crisis que tengo a diario? ¿Qué hago yo con las crisis que tengo en mi familia? ¿Qué hago yo con los conflictos que estoy pasando? ¿Qué hago, pastor, yo con las enfermedades que ahora mismo estoy teniendo? ¿Qué hago yo si soy hijo de Dios? ¿Por qué no se restaura? ¿Saben? Para esto hay una respuesta. Y tenemos que entender que, primero, para todo hay un horario. Las cosas no vienen conforme a mi horario. Las cosas no vienen conforme como yo quiero, sino conforme a la voluntad de Dios y conforme también al horario de Dios. Tenemos que saber esperar, como Cristo dijo. Pero mientras espero, no voy a esperar durmiendo, no voy a esperar sin hacer nada, no. Algo tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Oración. Tenemos que tomar la palabra y prepararnos al 300%. Preparar mi estado espiritual. Preparar realmente mi estado espiritual sabiendo que Dios está juntamente conmigo. Entonces tomo la palabra, medito la palabra y medito que Dios Trino está juntamente conmigo. Porque si Dios nos hubiera querido llevar, ya nos hubiera llevado hace un momento, ya nos hubiera llevado hace mucho tiempo. Pero esto es un proceso, esto es un tiempo realmente para ver la gloria de Dios.
¿Recuerdan ustedes cuando estaba caminando Cristo por cierta región y se encontraron con un hombre que estaba ciego de nacimiento? Y los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciese ciego? ¿No? Y Cristo le dice, no es que él haya pecado o que sus padres hayan pecado. Simplemente él ha nacido así para que la gloria de Dios se manifieste en este hombre. Y yo los bendigo para que cualquier problema que estemos pasando, cualquier enfermedad que estemos pasando, que sea el tiempo para ver la gloria de Dios, que sea el tiempo para ver el poder de Dios, que sea el tiempo para ver el poder del Evangelio, porque el poder del Evangelio transciende el tiempo y el espacio. Dios nos da una palabra hoy, en el presente, que sana nuestro pasado y afecta todo nuestro futuro. Es el poder del Evangelio que transciende el tiempo y el espacio, y lo bendigo para que nosotros seamos testigos de esta respuesta, testigos de estos acontecimientos, testigos realmente de esta realidad, porque es una realidad espiritual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos recuperado? No solamente ha cambiado el trasfondo espiritual en nuestras vidas, no solamente hemos cambiado nuestra identidad, no solamente hemos cambiado nuestro respaldo eterno, el poder eterno, sino que hemos recuperado algo muy valioso hemos recuperado. ¿Qué hemos recuperado? Primero, hemos recuperado realmente lo personal mío, mi identidad, el yo que Dios ha creado. Eso se ha recuperado. Usted y yo nos hemos recuperado. Nunca más seremos esclavos. Ahora somos hijos de Dios. Nunca más realmente seremos oprimidos por Satanás. Nunca más tendremos el trasfondo del infierno. Nos hemos recuperado. Ahora somos hijos. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Todo se ha recuperado. Hechos capítulo 1, versículo 1. Solo Cristo basta. La recuperación personal es muy importante. Usted y yo hemos sido ya recuperados. El punto número 2. Hemos recuperado realmente nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones con otras personas. También otras personas tienen que ver en nosotros algo diferente, como en el caso de Potifar, como en el caso de Faraón, que vieron en José que tenía el Espíritu de Dios, ¿no? ¿Acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Jehová? Tenemos que trascendernos nosotros mismos y tenemos que trascender el ambiente y recuperar nuestras relaciones interpersonales, porque en nuestras relaciones interpersonales es una puerta muy grande para la evangelización mundial, es una puerta muy grande para las misiones mundiales, y esto realmente está conectado con el gran plan absoluto de nuestro Dios. Yo y otros nos hemos recuperado y tenemos que recuperar esas relaciones interpersonales. Tenemos que recuperar realmente el punto número 3. Hemos recuperado a la familia. Si ustedes ven en Hechos capítulo 16, el versículo 31, cuando le preguntaron, ¿qué debemos hacer para creer, para recibir salvación? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si alguien está hablando por su familia, si alguien está hablando por su posteridad, si alguien está hablando por sus hijos, por su descendencia, y piensa que nada está pasando, la oración trae respuestas. No hay ninguna oración que no sea contestada. Esperen y verán. No se desanimen, esperen y verán, porque la recuperación familiar está garantizada. Lidia, cuando escuchó el mensaje del Evangelio en Hechos capítulo 16, el versículo 15, cuando escuchó el Evangelio, les persuadió a Pablo y a su equipo de evangelistas que vengan a su casa, que se queden en su casa y que compartan el Evangelio a toda su familia. Y la Biblia dice, casi les estaba obligando. Y cuando ellos fueron a la casa de Lidia, Lidia había reunido a toda su familia y a todas sus amistades para que escuchen el Evangelio. La familia se restaura cuando el Evangelio entra en aquella casa. La familia se restaura cuando el Evangelio entra en ese hogar, y los bendigo para que el Evangelio traiga recuperación familiar. Amén. ¿Y qué más hemos recuperado? Se recupera nuestra
especialización. El trabajo, tu oficio, tu empresa, todo se restaura. Si vemos nosotros en Hechos capítulo 18, del 1 al 4, cuando Pablo se encontró con Priscila y Aquila habían sido deportados de Roma y ellos pensaban que ya habían fracasado. Pero ese problema se convirtió en una gran bendición porque se encontraron con el misionero de la época, con el apóstol Pablo. Y fue en ese momento donde Pablo les transmite el evangelio. Y ambos tenían el mismo oficio de hacer tiendas, eran empresarios, tenían empresa. Y se restaura cuando se encuentran con el apóstol Pablo y el apóstol Pablo les comparte el evangelio, entonces se restaura realmente esa bendición del oficio. A tal punto que el apóstol Pablo comenzó en la hora del evangelismo al tiempo completo, a tal punto fue que Priscila y Aquila comenzó a soportar el ministerio del apóstol Pablo. La especialización se restaura. Por eso hablamos la preparación al 300%. Yo, mi trabajo y el campo. Es la preparación al 300% porque el evangelio lo restaura todo. Y por último, es la restauración de mi región. El lugar donde vivo, la zona donde vivo, ahí tenemos que alumbrar la luz del evangelio. ¿Por qué? Porque por alguna razón Dios te ha puesto en esa región, ya sea en el lugar donde estás, ya sea en el lugar donde vives, ahí hay que alumbrar la luz del evangelio. Hay que orar por la región donde vivimos. Si estoy viviendo en San Martín, pues hay que orar por San Martín. Si vivo en La Molina, pues hay que orar por La Molina. Si vivo en Ventanilla, pues hay que orar por Ventanilla. Si vivo en Ate, pues hay que orar por Ate. Y mucha más razón. Si la iglesia se encuentra en Ate, hay que orar con mucha más razón, porque es ahí donde Dios va a añadir a los discípulos que han de recibir la salvación. Porque por alguna razón Dios levanta la región en la región donde Él mismo ha establecido. Y lo bendigo para que esta recuperación sea evidencias eternas y queden como respuesta para la posteridad. Porque la palabra de Dios nunca falla, la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es eterna y sobre todo la palabra de Dios es sanidad para nuestras vidas. Y con esto acabo. La conclusión. Si nosotros vemos en Hechos capítulo 4, el versículo 12, Pedro dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Cristo es quien tiene el poder para salvarnos. Solamente el nombre de Cristo tiene el poder para restaurar. Solamente el nombre de Cristo tiene el poder para sanarnos. Solamente el poder del nombre de Cristo tiene el poder para vencer toda la fuerza de la oscuridad. Porque solamente Satanás teme a este nombre glorioso que es Cristo Jesús. Por eso, en Hechos capítulo 13, el versículo 8, Dios llamó a los discípulos y ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. Dios, así como trabajó en el pasado, sigue trabajando en el presente y seguirá trabajando en el futuro porque nuestro Dios nunca cambia. Los bendigo, amada iglesia, para que esta palabra que hemos compartido sea el pacto para todas nuestras vidas. Que podamos ser nosotros testigos de esta palabra. Que podamos ser nosotros testigos del cumplimiento de la palabra y la palabra eterna de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este tiempo. Aunque es un tiempo corto, pero es muy importante, Padre bueno, porque tu palabra ha sido expuesta, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz y se cumple perfectamente. Gracias, Padre bueno, por habernos dado el Evangelio, que es la restauración personal. Gracias por el Evangelio eterno que hemos recuperado, Padre bueno, nuestras relaciones interpersonales. Gracias por el Evangelio eterno, Padre bueno, que hemos recuperado a la familia, que hemos recuperado nuestro oficio, que hemos recuperado la región donde vivimos. Que toda la fuerza de la oscuridad sea quebrantado, que todas las obras de las tinieblas sean destruidas y que tu reino venga a nosotros, que tu reino venga a la región donde vivimos, que tu reino venga sobre nuestra familia y se levanten las obras de la sanidad fundamental, se levanten las obras de la sanidad física y que podamos sobre todas las cosas tener consuelo de parte de nuestro Dios. Y con este mismo consuelo
podamos nosotros consolar a otros, Padre Cuendo, que están aún sufriendo por constantes problemas espirituales. Padre, guíanos hacia la respuesta que ya has preparado, que en este tiempo seamos llenos de tu Espíritu Santo y que podamos ser sensibles a la guía de tu Espíritu Santo. Encamínanos, Padre bueno, hacia todo aquello que ya has preparado y te damos las gracias, Padre Santo, por todas las respuestas que hemos obtenido durante todo este tiempo y por todas las respuestas que vendrán, porque ciertamente vendrán respuestas del trono celestial para nuestras vidas, para tu iglesia y para nuestra posteridad. Padre, todo esto te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amada iglesia, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Mañana tenemos tiempo de fin de semana, época de remanentes, a las 6 de la tarde en la región de Ate, en nuestra iglesia, en el templo, están todos invitados. Y a las 4 de la tarde en la región de San Martín, aquí en el Parque Los Portales de Santa Rosa. Amén. Y el día domingo estaremos celebrando nuestro segundo aniversario. Están todos invitados para celebrar a Cristo por estas respuestas que hemos obtenido durante todo este tiempo. A las 10 de la mañana, culto principal el domingo. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muy buenas noches y todo ha sido ya consumado. Permiso, buenas noches. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.